Hola chicos, buenas tardes, buenos días. Vamos a ver el tema de funciones trigonométricas de hoja de cálculo. Primero vamos a ver la síntesis de estas funciones en Excel. Funciones matemáticas y funciones trigonométricas. Las funciones matemáticas se utilizan para realizar operaciones matemáticas con los valores numéricos contenidos en las celdas deseadas. Estos cálculos pueden ser la suma, producto, obtener números enteros, logaritmos, redondeos, etc. Las funciones trigonométricas sirven para calcular las razones trigonométricas, tales como seno, coseno, hiperbólico, arcotangente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay funciones tanto matemáticas como trigonométricas. Como su nombre lo dice, las matemáticas están relacionadas a operaciones matemáticas de este tipo, como suma, producto, números enteros, división. Y las trigonométricas, por ahí, si ya vieron trigonometría después de álgebra, donde empiezan a ver estas funciones, se refieren a las trigonométricas, seno, coseno, cuando vemos lo de triángulos. Y sí, más que nada tiene que ver con cuando ya vemos funciones trigonométricas. Entonces, las trigonométricas ocupan ese tipo de fórmulas. Y las matemáticas son las más que nada las comunes que conocemos, pero por aquí entran logaritmos igual. Las funciones trigonométricas son estas. Si se dan cuenta, la mayoría vienen asignadas por las iniciales de la operación a realizar. En este caso vamos a ver que hay muchas fórmulas, pero todas tienen que ver con operaciones trigonométricas o de cierta manera matemáticas. Abs se refiere por ahí al valor absoluto. Recordando que es un valor absoluto, devuelve el valor absoluto de un número prescindiendo del signo. El signo se refiere a positivo o negativo. El valor absoluto siempre nos va a dar un signo, sobre todo positivo, nunca va a ser negativo. Aquí la siguiente es menos a cos, nos devuelve el coseno de otro número. Si esto lo vamos a teclear en el Excel, acuérdense, primero regla el signo de igual, luego la fórmula. Lo mismo sería aquí, solo hay que especificar aquí qué ángulo va a ser. El siguiente es devuelve el arco coseno de un número en radianes. Si se dan cuenta es lo mismo que pero lo inverso. Por la A, la H nos dice que es lo inverso. Devuelve el coseno hiperbólico inverso de un número. La siguiente sería aleatorio, que por ahí ya también le hemos visto. Devuelve un número aleatorio mayor o igual a 0 y menor que 1, pero de esa la clasifican dentro de las funciones matemáticas. Esta fórmula ya la vimos más adentro, más a fondo. Y esta es la misma, pero aquí ya la mejoran porque aleatorio nos va a dar, si queremos entre 0 y 100, ponemos el límite inferior y límite superior entre paréntesis, separados por una coma, y nos arroja ese número de ese rango. Por ahí recuerdan una práctica que consistía en hacer un número, generar un número aleatorio entre dos. Por aquí, en realidad vemos que hay muchas fórmulas, pero todas van relacionadas en este caso, a la trigonometría, para calcular valores en el mismo Excel, pero tiene esa herramienta.
aleatorio entre, devuelve número aleatorio entre dos números que se eligen. Esta es la que acabamos de ver por ahí. En este caso vimos la de coseno y aquí está la función de seno. Pero aquí hay que ver que nos los va a dar en radianes. Por ahí vamos a ver cómo convertirlo a grados. Se multiplica por 180 y se divide entre pi. Ahí mismo lo podemos hacer en la misma fórmula. Aquí acuérdense que el h es lo inverso de la función, sería el seno hiperbólico. Inverso de un número, lo inverso del seno. Y la siguiente es tangente. Devuelve el arco tangente de un número. Y también pasa lo mismo cuando en este caso cambiamos a 2, es el arco tangente. Ya es lo inverso del tangente. Esta fórmula la devuelve la tangente hiperbólica de un número. Cociente devuelve cociente parte entera de la división de dos números especificados. En este caso, si tenemos 3 entre 4, nos va a devolver la parte del cociente, la parte entera. Combinado, número combinatorio, combinaciones de n elementos tomados de m en n. Es parecido a de aleatorio, pero aquí nos va a combinar estos números que están dentro de estos rangos o muestras. El coseno nuevamente devuelve el coseno de un ángulo, coseno de un número inverso. Devuelve el coseno hiperbólico entero, redondea un número entero. Por esto ya por ahí también lo vimos cuando no queríamos las decimales. Si se dan cuenta son muchas, pero son más amigables porque aquí a cada fórmula lo único que le van a agregar es el igual. Y una manera más fácil de identificar cada función a la primera es identificar las iniciales de su nombre y luego relacionarlo con un término, en este caso trigonométrico. X nos suena como exponente y es lo que es, devuelve el número e elevado a una potencia especificada. Fac, no sé si todavía han visto por ahí los números imaginarios, y nos da un número factorial, devuelve el factorial de un número, fac de factorial, doble de factorial, devuelve el factorial doble de un número. Grados, nos convierte radianes en grados. Ln, L de logaritmo natural, devuelve el logaritmo neperiano de un número. Acuérdense que hay dos logaritmos. Y el otro es logaritmo normal, devuelve el logaritmo. Y se me cambió, pero aquí está de nuevo. Ahorita lo regresamos. Se me salió la presentación, pero ahorita regreso. Bueno, regresando aquí. MMMUL devuelve el producto matricial de dos matrices. La primera matriz debe de tener el mismo número de columnas que filas. La segunda que las filas, la segunda matriz. Multinomial devuelve el coeficiente polinómico de un conjunto de números. Múltiplo inferior. Múltiplo superior redondea el número del múltiplo superior más cercano de otro número, llamando cifras significativas. El número y la cifra significativa debe de tener el mismo signo. Esto más que nada va relacionado a redondear los números que nos dan de más para hacerlo más corto el múltiplo superior. Número romano. Convierte un número romano en formato de texto. En este caso pi. Pi devuelve el número
con 14 decimales. Potencia devuelve el resultado de elevar un número a la potencia deseada. Producto devuelve el producto de los valores especificados. Radianes convierte grados hexagesimales en radianes. Raíz. Raíz devuelve raíz cuadrada positiva de un número. Si se dan cuenta, la mayoría de estas funciones son las que encontramos en una calculadora científica. Aquí en Excel les vuelvo a recordar, signo de igual y la raíz, y luego ponen el número y ya les da la raíz cuadrada de ese número. En radianes lo mismo, signo de igual, radianes, y ponen el número. En el caso de producto, igual a producto, los valores que vamos a querer que se multipliquen. La potencia igual a potencia, y luego ponemos el número que queremos que se eleve esa potencia. Y así sucesivamente. Por eso, como una práctica de cada uno, no les dejaría nada más es que ustedes empiecen a identificar cuando vean estos términos a qué se refiere cada uno, y si se dan cuenta, pues son operaciones trigonométricas y matemáticas que hemos manejado en las clases de matemáticas. Excel dispone de un número de funciones trigonométricas predefinidas. Entre las más usadas se encuentran las siguientes. A coseno número devuelve el arcoseno o coseno inverso de un número. La expresión número debe estar comprendida entre -1 y 1. El resultado se expresa en radianes para obtener el resultado en grados, que será necesario multiplicar el resultado por 180 y dividir por el número pi. Ahorita les explico esta parte. En realidad, aquí lo más importante es que matemáticamente sabemos que para hacer la conversión utilizando una regla de 3 de grados a radianes, tenemos que entender cuánto equivale un grado y un radián. Y la fórmula quedaría de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el resultado del coseno del número que saquemos en Excel. Para convertirlo lo vamos a multiplicar por 180 y lo vamos a dividir entre pi. Pero aquí la observación que a nosotros nos concierne es que el pi va acompañado de un paréntesis, porque si lo colocamos en la fórmula nada más el pi, no, nos arroja un error de síntesis, y entonces es necesario colocar este símbolo, si no, no nos corre la fórmula. Ejemplo, a coseno de 0.5 devuelve 2.489. Ahorita vamos a estar viendo cómo la mayoría de las fórmulas las corremos en Excel, pero no tiene mayor dificultad salvo estas observaciones que nos presentan aquí al utilizar otras constantes dentro de alguna otra fórmula. Y en el caso de las demás nada más es colocarla directamente como este ejemplo. Ahorita lo vamos a hacer en el Excel. Aquí pues presenté algunas donde ya están hechos, pero los vamos a hacer así como de práctica. Y es la repetición, la fórmula, barra de fórmulas, ubican la barra de fórmulas, a coseno de menos 0.8. Acuérdense que por ahí se manejan luego los cuadrantes, puede ser el signo negativo, y nos da 2.49. Ese sería el valor que nos arrojaría. En este caso aquí la fórmula fue escrita. Recuerden que donde colocamos la fórmula, ahí es donde nos arroja el resultado. A coseno h, recuerden la h que es lo inverso. Normalmente en la calculadora siempre encontramos el in de inverso. Vamos a manejar lo que es lo inverso del coseno. Devuelve el coseno hiperbólico de un número. El argumento número debe de ser un número real mayor o igual a 1. Y aquí nos devuelve 0. Aquí está expuesto. Igual a coseno, la h para ver qué es el inverso. Y el número 1 y nos da aquí el resultado que es 0.
igual a seno de 0 número. Devuelve el arco seno o seno inverso de un número. Seno inverso, que es lo que les decía. La expresión número debe de estar comprendida entre menos 1 y 1. Resultados se expresan radianes. Para obtener el resultado en grados será necesario multiplicar el resultado por 180 y dividir el número entre pi. Esto es lo que les había explicado anteriormente, pero aquí ya lo hace. Aquí ya multiplican el resultado del seno inverso y lo multiplican por todo esto. Y ya nos da este resultado. Aquí ya nos da 1.5. A tangente. A tangente, pues prácticamente es el mismo que el seno. Y también el tangente va a tener el inverso del seno, pero nada más es identificar en Excel, es la parte que nos corresponde como capturarlo en el programa. Devuelve el arco tangente o tangente inversa de un número. Si recuerdan, aquí lleva la A. Si no llevara la A, fuera el tangente únicamente. Porque vayamos identificando esos detalles. Para obtener el resultado en grados será necesario multiplicar el resultado por 180 y dividir por el número pi. Y aquí pues prácticamente es lo mismo. A un número le están calculando el inverso tangente y está haciendo la multiplicación para convertirlos a grados y dividirlo entre pi para que nos dé ese resultado. Ahorita lo vamos a hacer. Coseno de un número, este es por el que debimos haber empezado, pero es lo mismo. Devuelve el coseno de un número, el argumento número debe de estar expresado en radianes. Aquí lo que hace nada más es directamente el coseno. Y aquí vemos la barra de fórmula, nada más nos colocan el signo de igual, coseno, el número y este es el resultado. Grados radianes. ¿A qué se refiere de grados radianes? Convierte un ángulo expresado en radianes en grados. Ejemplo, la fórmula, el signo de igual, grados. El signo de pi, bueno, las iniciales de pi, el paréntesis, devuelve 180 grados. Entonces, cuando nosotros colocamos en la barra de fórmulas esta fórmula de grados, nos lo va a regresar, como su nombre lo dice, en grados 180. Pero recuerden, el pi nunca dejarlo solo, siempre va acompañado de los paréntesis, porque si ponen únicamente pi no les va a correr. Bueno, eso sería la parte teórica. Vamos a ver aquí algunas funciones que ya tengo por acá. En la columna A, si se dan cuenta, le doy clic, ya me aparece la fórmula. Ya estoy introduciendo la fórmula que habíamos visto por ahí, coseno normal. A coseno de menos 0.8 y aquí nos arroja el resultado. Y aquí el siguiente es, bueno, aquí hice una prueba de cómo dividir los grados entre el valor de pi, 3.14, es la constante que por ahí utilizamos para calcular el área de la circunferencia. Esta es la siguiente fórmula, que es igual a coseno, pero recuerden que es el inverso. En este caso de 1 nos devuelve 0. Cuando corremos la fórmula nos arroja el valor del cálculo. Y así sucesivamente todas las fórmulas que utilicemos, valor absoluto, es teclearla directamente como aquí. Si se dan cuenta, son fórmulas sumamente amigables, sobre todo porque las vemos en la calculadora. Aquí otra vez a seno de 1, pero aquí vamos a ver si lo convertimos a grados. Si se dan cuenta, aquí nos da el resultado, pero ya al hacer la multiplicación o agregarle a la fórmula esta parte,
Si se dan cuenta, es la misma fórmula a seno, el número, pero ya le agregamos la multiplicación de lo que les decía de convertir a grados o radianes. En este caso la regla de 3 queda así, pero ya en la fórmula en Excel queda prácticamente igual. Una división de 180 entre el valor de pi. Y al correrla, pues ya nos da la conversión. En este caso 90 grados. Lo mismo podría, bueno, no podría, se haría para tangente, cotangente, cosecante. Se pone la fórmula y si es secante normal, pues aquí le pondríamos secante. Lo podríamos hacer aquí. Signo de igual. Secante y luego el número. Pero si lo queremos convertir a grados, ¿qué tendríamos que agregar? 180 entre pi. Entonces le agregamos el 180. Vamos a buscar la barra. Y el valor de pi. ¿Qué recuerdan las? ¿Qué tiene que llevar pi? En los paréntesis que les había comentado. Y ya nos da el valor, pero en grados. 106 grados. Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, todos prácticamente son los mismos. Si queremos el resultado en grados, tenemos que agregar esta parte. Pero la fórmula prácticamente es lo mismo que en una calculadora, únicamente que, por ejemplo, en el caso de Word, pues no nos da todas estas herramientas, por así decirlo, y aquí Excel nos permite estas herramientas porque de acuerdo al trabajo o actividad que hagamos, alguna vez podemos llegar a requerir este tipo de cálculos, a lo mejor en una lista de valores calculados en un proyecto y queremos utilizar estas funciones, pues podemos aquí tener acceso a estas herramientas. Ya para terminar, coseno de 50, bueno, ya lo habíamos visto, cómo lo convertimos a grados, le agregamos este valor y ya nos da el valor normal del coseno de 50 o en grados, 55. Y la fórmula que por ahí también vimos de igual a grados pi. Recuerden que les había dicho que en todas el signo de igual, la fórmula directamente. En este caso ya al darle grados pi nos arroja ya un valor en grados, 180. Pero cualquier fórmula nada más es así como la primera que empezamos a ver. Signo de igual, nombre de la fórmula y el valor del número. Recuerden que el H simboliza el inverso. Y si queremos hacer una conversión, que teníamos que agregar por ahí el 180 entre pi. Y el pi con los paréntesis. No tecleé todas las fórmulas, pero prácticamente todas se utilizan de la misma manera. Y a nosotros pues, más nos concierne en este tema ver las trigonométricas, porque algunas matemáticas ya las hemos visto, sobre todo la de aleatorio entre. Pero ahí vienen dentro de esta clasificación por ser matemáticas. Y en la barra de herramientas, ya ahorita ya podemos ver esa parte que hay una clasificación. Y esta no se las había comentado, pero estas ya vienen predeterminadas en Excel. Y hay que saber identificar y clasificar las fórmulas. Entonces, cuando nosotros entremos a esta parte, ya podemos decir qué fórmulas son o qué fórmulas hemos visto. Si le damos aquí, están las funciones matemáticas y trigonométricas. Y aquí nos aparecen todas
las que estuvimos viendo en la presentación de PowerPoint de una manera automática. Entonces yo como usuario, o ustedes como usuario, recuerden que era apps. Sí, claro, es absoluto. ACOS, pues ya las acabamos de ver. Y así sucesivamente, no tienen esta mayor complejidad como al inicio, que tenían una síntesis específica. Aquí prácticamente ya es de forma directa. Mínimo común denominador, común múltiplo, recuerdan por ahí matemáticas, logaritmo, multi de varios, recuerden, potencia, raíz, redondear, cuando nos da nuestro cambio en el centro de donde hacemos compras y está la caja y queremos redondear, a eso se refiere a recortar, para cerrar los números, sumar, estas ya por ahí ya las hemos visto, pero están clasificadas dentro de las matemáticas o trigonométricas, por eso las ponen juntas. Obviamente estas ya las vimos, ya no las vamos a volver a ver, ya tienen una idea general para qué sirve. Obviamente esto lo hacen para facilitar las cosas, y recuerden que de acuerdo al nombre de cada fórmula va relacionado a la tarea que hace o ejecuta. Ok, pues cualquier duda me pueden mandar al Classroom, y les recomiendo que jueguen un poquito con una o dos fórmulas, las tecleen para cuando si hacemos también un proyecto ya las saben usar, y la parte práctica ya a estas alturas yo creo que ya no se les dificulta tanto como al inicio, conociendo la estructura y la síntesis de cada fórmula, cómo se escribe. Ok, pues eso sería todo y gracias por su atención.